Tutorial de ClickUp para principiantes. Hola, volvemos con otro vídeo. Hoy te explico qué es ClickUp y cómo usarlo. Vamos allá, ¿cómo ves? Estoy en clickup.com. Regístrate con el enlace de la descripción abajo y no te lo pierdas. Voy a registrarme, es gratis, planes de pago luego. Clic en empezar gratis. Ya tengo cuenta, regístrate o inicia sesión ahora. Puedes registrarte con tu cuenta de Google o con otras cuentas disponibles, como Apple o Microsoft. Y listo. Sigo con Google. También puedes registrarte con correo laboral y contraseña. Listo. Ya estoy dentro de mi cuenta. Tras registrarte, deberás completar varios formularios. Ya los omití. No hace falta mostrarte casi ninguno. Bien, vamos. Elegí gestionar mi propio negocio. Esa fue mi opción. Y así queda hoy final. Aquí tengo actividad reciente. Puedes ver que tengo algunas tareas que añadí y otras que asigné. A la izquierda están todas tus opciones principales. Bandeja. Equipos. Panel. Piezas. Metas. Horas. Abajo espacios. En espacios podrás crear tu espacio de trabajo, donde puedes gestionar tus tareas. Puede ser cualquier cosa. Para crear un espacio, haz clic en el botón más aquí. Al pasar el ratón verás crear espacio y se creará automáticamente para ti. Creé un espacio llamado YouTube así. Aquí. Al crearlo, también puedes seleccionar algunas vistas y opciones según prefieras. Elegí vistas simples para empezar. Tablero, calendario, Gantt y otra más. En la vista de lista, ahí mismo, verás en orden todas las tareas que crea. Estas son tareas sencillas, como una lista de cosas por hacer para tus asuntos personales, como aquí en el lado izquierdo. Así que puedes crear tu propia lista personal aquí. Por ejemplo, crea un espacio personal o lista de tareas y ajusta los permisos por defecto. Solo ver opciones similares. ¿Vale? Incluso puedes hacerlo privado para que solo tú lo veas, o que lo vean las personas a las que invites. Y así puedes añadir esas cosas personales aquí. Vamos a hacerlo. Creo y nombro mi lista de tareas. Luego pulso continuar. Aquí elige inicio, gestor de proyectos, lo que quieras. Usamos la versión predeterminada. Sin nada más. Elegimos por hacer. En curso y hecho. Listo. Clic en crear espacio. Vamos allá. Añadimos tareas. Primero, haz clic aquí en este campo y escribe lo que quieras hacer. ¿De acuerdo ya? Y si quieres más opciones, pulsa barra. Salen asignarme. Añadir a bandeja. Estado. Fecha límite. Plantilla y demás. Vale. Ahí mismo. Aquí simplemente escribimos la tarea que queremos tener en el día a día. Comprueba el estado del trabajo. Ve al gimnasio. Lee 30 minutos al día y también reza. Sea lo que sea que quieras añadir aquí, puedes crear una lista completa de tareas. En cada tarea puedes crear subtareas. Haz clic en este botón y añádelas. Por ejemplo, para ir al gym o asegurarte de entrenar cada día. Asegúrate de entrenar. Es nuestra tarea. ¿No? Ve a guardar y clic aquí ahora. Ahora está la tarea. La abrimos y añadimos una subtarea. Toma proteína. Controla calorías y asegura suficientes carbohidratos cada día, sin fallar. Con cosas así, puedes crear subtareas dentro de una tarea y montar todo el proceso. Es útil. Aquí puedes crear una lista o un espacio de trabajo. Después crea otro espacio para tareas laborales específicas. Y ya está. Listo para empezar en tu trabajo diario. Aquí está la lista de tareas. Añadí esto por error. Da igual, podemos borrarlo ahora mismo, fácil. Pulsa los 3 puntos y eliminar. Vale. Listo. Ya está. Ahora ve a tableros. Cambia la vista y mira el progreso. Aquí podemos añadir tareas para este tablero, para cosas del trabajo. Me gusta mantener la vista en formato tablero para ver lo que estamos haciendo. Aquí verás tareas, en curso, en pausa o error, y completadas o subidas. ¿De acuerdo? Podemos añadir tareas y estados aquí, en la lista. Mira, esta se canceló, pero figura como completada. Podemos pulsar el botón de aquí, abrirla y ver que ahora mismo está cancelada. Pero también podríamos marcarla como completada. Podemos añadir automatizaciones al espacio de trabajo para que, cuando alguien cree, mueva o edite una tarea, recibamos avisos en el chat grupal al instante. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, tengo esta tarea, ¿vale? La muevo de nuevo aquí, a la lista de pendientes. Aquí están los recordatorios. Cierro esto. Aquí está automatización. Creamos una automatización. También puedes asignar cosas, pero ayuda mucho. El disparador será aquí esto mismo. La acción esto. El disparador será una tarea o subtarea. ¿No? Al crearse, para cada nuevo elemento, aparecen las fuentes aquí y se ejecuta esta acción. Entonces elegimos aquí. Hay varias opciones. Como ves,
Ahora mismo, probemos Slack. Es nueva. Enviar mensaje a canal directo o mensaje directo, ¿vale? Elegimos mensaje del canal. Hay que conectar una app externa, como Slack. Para ello debes actualizar el plan. Sin problema. Ya mismo. Luego puedes simplemente subirlo. Por ahora haré eso. Al crear una tarea o... Mejor, si cambia, empieza o llega su fecha límite. Lo registraré en el sistema para lanzar un aviso. Cambiar el estado a la opción que quieras. O incluso podemos hacer clic en añadir un comentario. Y aquí añadiremos el comentario. Diremos, la tarea vence hoy. Actualiza el chat del grupo. Como no podemos conectar apps externas como Slack, usaremos este chat. Vamos, añade un comentario ya. Ahora mismo. Listo. Aquí está el comentario. Clica aquí y luego añade una relación concreta. Si pasa esto. Después haz tú esto también. ¿Vale? Y aquí vamos a seleccionar cambiar prioridad. Y seleccionamos la prioridad como urgente. Y luego hacemos clic en crear. Ahora vemos cuando vence cualquier tarea en cuanto llega. Añade el comentario ya creado y cambia la prioridad. Esa automatización queda activa y ejecutándose. Y aquí está. Tal como ves, si hacemos clic aquí, la fecha límite va a empezar. Pongamos que hoy. Vale. Y es mañana. Oh. Mejor. Elegimos hoy y seleccionamos la hora. Ponlo de 12 en punto a 6 en punto. ¿Vale? Listo. Con eso debería ir bien para empezar. Luego vuelve a normal. Y ya queda listo. ¿Sí? Por ahora es todo. Clica aquí y márcalo como hecho. Cuando venza, se moverá solo aquí automáticamente. Cambiará la prioridad y debería estar listo. Ojalá pudiera enseñarte la opción de mensajes. Esa también funciona bastante bien. No lleva mucho tiempo. Pero sí, podemos usar esta. O lo que haremos es cambiar la fecha límite a hoy. ¿A qué hora? Diremos 5:35. Mejor 5:45. Perfecto. Ya estamos ahora listos para seguir. En minutos. Al llegar la fecha límite, la tarea se moverá aquí sola. Eso es una opción. Puedes cambiar la vista a calendario. Bien. Equipo y más. Se usa muy fácil. Ahora, ¿cuánto cuesta? Entra en mejorar para ver el precio de planes. Aquí tienes precios. Unlimited, Business y Business Plus. Aquí ves cuánto cuesta. Unlimited vale $7 al mes. Sin límites. Business, $12 por miembro al mes. Business Plus, $19 por miembro al mes. Y vemos todos los extras geniales que recibes aquí. ¿A qué? Almacenamiento ilimitado. Espacios ilimitados. Todo ilimitado. En Business tenemos todo. Más vistas de línea ilimitadas. Cargas. Equipos. Documentos privados. Hojas de horas y también paneles ilimitados. La verdad mola. Mira y pulsa el enlace de abajo en la descripción si ya quieres registrarte. Si has visto el vídeo hasta aquí, entonces ya sabes cómo funciona esta web y cómo puedes usarla para ganar dinero online y también para empezar tu propio negocio online. Solo asegúrate de hacer todo lo que hice en el vídeo, paso a paso, y estarás listo. Dicho esto, gracias por ver el vídeo. Espero verte en el siguiente. Hasta la próxima. Cuídate y adiós.